Johann Wolfgang von Goethe fue una de las figuras más importantes de la literatura alemana y europea. Nació en Frankfurt en 1749 y su obra abarca poesía, teatro, novela, filosofía y hasta estudios científicos. Participó primero en el movimiento Sturm und Drang, caracterizado por la exaltación de la pasión y la libertad individual, y más tarde se vinculó con el clasicismo de Weimar. La obra Fausto lo acompañó durante casi toda su vida. La primera parte se publica en 1808 y la segunda póstumamente en 1832, lo que da cuenta de su carácter de obra total y de largo aliento reflexivo. El contexto de Fausto está marcado por la transición entre la Ilustración y el Romanticismo, así como el nacimiento de la modernidad europea. La confianza en la razón convive con una creciente inquietud frente a sus límites. En este escenario aparece el hombre moderno, un sujeto inconforme que ya no acepta los límites impuestos por la tradición, la religión o incluso la naturaleza misma. Según Elena Cortés Gabaudán, Fausto representa precisamente esa insatisfacción del hombre moderno, su deseo constante de superación y su incapacidad para sentirse plenamente satisfecho. Goethe retoma el mito fáustico, el sabio que pacta con el diablo a cambio de conocimiento y poder, pero introduce modificaciones decisivas. En versiones anteriores, Fausto suele ser castigado como ejemplo moral de soberbia. En cambio, Goethe construye un personaje mucho más complejo. Fausto no busca solamente saber más, sino experimentar la totalidad de la existencia. Su problema no es la simple ambición, sino la imposibilidad de encontrar plenitud. El pacto con Mefistófeles no consiste solo en vender el alma, sino en una apuesta. Si Fausto llega a experimentar un momento de satisfacción absoluta, entonces perderá su alma. Esto convierte el conflicto en algo profundamente filosófico. La salvación final de Fausto constituye una innovación clave. No es castigado sin más, sino que su incesante aspiración es, en cierta medida, redimida. Los personajes principales son Fausto, Mefistófeles y Margarita, también llamada Gretchen. Fausto representa al ser humano moderno, inteligente, insatisfecho y siempre en búsqueda de algo más. Mefistófeles, crítico e irónico, representa la negación, el cuestionamiento y la destrucción de las falsas certezas. Más que un enemigo, funciona como una voz que revela las contradicciones de Fausto. Gretchen introduce la dimensión humana y moral de la obra. Su relación con Fausto desemboca en tragedia, mostrando que las grandes aspiraciones individuales también tienen consecuencias concretas sobre los demás. Desde una mirada crítica, Fausto problematiza la avidez por el conocimiento, el poder y la trascendencia. La obra muestra que el deseo de superación puede ser creativo, pero también destructivo cuando no reconoce límites. El amor aparece en la figura de Margarita, donde el deseo deja de ser abstracto y se vuelve responsabilidad moral. La tragedia amorosa revela que la búsqueda individual de Fausto tiene costos humanos reales. La muerte funciona como límite inevitable de la experiencia humana, pero también como aquello que da sentido a la vida. Frente a ella, Fausto intenta rebelarse constantemente. En cuanto al mal, Goethe lo presenta de forma ambigua. Mefistófeles no es el mal absoluto, sino una fuerza negativa que impulsa el movimiento y el cambio. Como él mismo dice, es parte de aquella fuerza que siempre quiere el mal y siempre produce el bien. Así, Fausto no ofrece una condena simple ni una celebración ingenua del progreso, sino una reflexión profunda sobre el hombre moderno, un ser dividido entre su deseo infinito de trascender y su inevitable condición finita. En la tradición occidental, la figura de Fausto ha funcionado como advertencia del hombre que busca el poder absoluto a cualquier precio. En el mundo contemporáneo, ese arquetipo ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido. León Aristegui fue en sus inicios un líder ejemplar. Formado en Derecho
internacional se presentó como un defensor del orden global y de la estabilidad institucional. Su ascenso al poder respondió a una demanda concreta, la necesidad de certeza en un mundo marcado por la incertidumbre. Durante los primeros años de gobierno, sus políticas consolidaron el crecimiento económico y reforzaron la presencia internacional de su país. Aristegui no era percibido como una amenaza, sino como una solución. Sin embargo, progresivamente, su concepción del poder comenzó a transformarse. Las normas internacionales, antes defendidas, empezaron a ser interpretadas como restricciones ineficaces. La diplomacia cedió terreno frente a una lógica más directa, la imposición. Este desplazamiento no fue abrupto, se construyó sobre una premisa simple. En un mundo desordenado, solo el poder sin limitaciones puede garantizar la estabilidad. El punto de inflexión se produjo cuando Aristegui autorizó una intervención militar unilateral sobre un territorio extranjero, sin aval de organismos internacionales. La decisión fue presentada como necesaria, preventiva, incluso inevitable. En ese momento, el Fausto político contemporáneo se definió con claridad, no por un pacto explícito, sino por la aceptación de una idea, que todo límite puede ser superado en nombre de un bien mayor. Las consecuencias fueron inmediatas: infraestructura devastada, comunidades desplazadas, vidas interrumpidas. En los informes oficiales, estos efectos fueron clasificados como daños colaterales. Sin embargo, esa categoría técnica encubre una realidad mucho más compleja: la transformación de la vida humana en variable de cálculo. Aristegui sostuvo su decisión en términos estratégicos. Argumentó que la estabilidad global requería acciones decisivas. En su narrativa, la historia futura validaría el presente. Esta forma de justificación revela una característica central del poder contemporáneo: la tendencia a sustituir la ética por la eficacia. El caso de Aristegui no debe entenderse como una excepción, sino como un síntoma. Expresa una tensión estructural del mundo actual, el avance de forma de poder que opera más allá de los marcos tradicionales del derecho y del humanismo. La pregunta que subyace es inquietante. ¿Qué ocurre cuando la capacidad de actuar supera la voluntad de limitarse? A diferencia de las tragedias clásicas, la caída de Aristegui no se manifestó como una pérdida inmediata de poder, fue un proceso más sutil. Con el tiempo, su autoridad comenzó a depender de la continuidad del conflicto. Cada decisión requería una nueva intervención. Cada acción justificaba la siguiente. En este punto, la relación se invirtió. Ya no era el líder quien controlaba el poder, sino el poder el que determinaba sus acciones. Como en la tradición fáustica, la promesa de dominio absoluto conduce a una forma de pérdida, no necesariamente de poder, sino de límite. Y es precisamente en la desaparición del límite donde emerge la figura del monstruo, no como alteridad, sino como consecuencia de una decisión. El Fausto contemporáneo no necesita invocar fuerzas sobrenaturales, le basta con asumir que todo puede hacerse. Pero allí, donde la acción se separa de la responsabilidad, el poder deja de ser una herramienta y se convierte en un riesgo. Y en este punto, la pregunta ya no es qué puede hacer el hombre, sino qué debería dejar de hacer.